grabar. Muy buenas noches, chiquillas y chiquillo. También aquí, bienvenidos a este espacio. Buenas noches, Katia. Estamos martes 2 de junio del 2026 en este espacio acerca de, voy a decirlo tal, siempre se me va el nombre específico porque son muchas cosillas. Comprensiones sobre constelaciones familiares en la serie Mi Otra Yo. Lo primero es, bueno, presentarme. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta desde diferentes enfoques y particularmente ya desde hace algunos añillos en constelaciones familiares. Hace unos años atrás, aproximadamente creo que fueron como 3 años atrás, se publicó la primera temporada de esta serie. Es una serie que está disponible en este streaming Netflix, ¿verdad? En Netflix como plataforma de contenido digital. Y, bueno, voy a hacer un par de cosas. Voy a programar esto como para que quede lo mejor. Ajá. Y destacar para todos. Listo. Entonces, listo. Creo que ya... Buenas noches. Bueno, entonces, les decía, desde ese momento hasta la fecha, mucha gente se ha sentido interesada de conocer un poco más qué son las constelaciones familiares, qué era esa terapia que salía. De hecho, algunas personas me decían, yo creí que eso solamente lo hacían en Europa, ¿verdad? Y realmente no, las constelaciones familiares pues fueron un abordaje terapéutico que tiene más de 60 años de estar siendo practicado alrededor del mundo. Y de hecho en Costa Rica también tiene bastantes años ya, pero en América Latina incluso hay una escuela de muy larga data, la escuela Sobelu, de la maestra Ingala Roll, que fue discípula directa de Hellinger. Y así hay otras escuelas en América Latina que también trabajan con constelaciones. Entonces, no es un tema nuevo, nada más que sí la promoción de esta información que se dio a través de esta serie y que llegó a ser como viral la serie, porque creo que también entró en un punto en donde todos estaban también deseando encontrar un nuevo significado a muchas cosas que habían sucedido, particularmente en pospandemia. Y bueno, entonces se da como esta apertura. A partir de eso, hemos tenido 2 temporadas de esta serie y para quienes no saben, el 24 de junio, o sea, en unos días, en 22 días, va a liberarse la tercera temporada de esta serie. Entonces quiero hacer como un espacio para algunas reflexiones y me gustaría también profundamente que quienes tengan interés de aclarar algún tema que de repente les haya llamado la atención o que no entendieron, pues es justamente la lógica de esta conversación de poder atender sus dudas e inquietudes. Por favor, anoten cualquier consulta que tengan en el chat, ¿verdad? Yo en algún punto haré una pausa para ver si hay consultas y demás. Y bueno, creo que poco más. Nuestra conversación y las conversaciones subsiguientes, voy a hablar de algunos temas que empiezan a mostrarse en la serie. Hoy voy a hablar como un poco de la generalidad, de lo que sí, de lo que no en la serie, ¿verdad? De lo que es como más, diríamos, acertado a la realidad de cómo se trabaja desde constelaciones y qué cosas definitivamente no. Eh, y por otro lado, también, bueno, algunos de los temas que se ven en los capítulos de la primera temporada, concretamente. Ya en las próximas charlas, que justamente van a estar siendo los martes a las 8 de la noche, esta semana, la próxima, o sea, durante 4 semanas, justamente vamos a ir como profundizando un poco más en los temas que van presentando cada una de ellas. Entonces, lo primero que se muestra en esta serie, ¿verdad? Bueno, la serie consta de una muestra acerca de la dinámica y la interconexión entre 3 amigas. Estas 3 amigas, por la enfermedad de una de ellas, precisamente por una situación de salud, esta amiga que está enferma, transitando un cáncer, encuentra a alguien que le habla de una terapia alternativa y que lo que suele suceder, justo ahorita hace nada estaba con un grupo de acompañamiento que pues gestiono y estamos trabajando justamente en este mes el tema de la salud.
Yo les mencionaba esto que les voy a señalar a continuación. Cuando hablamos de una enfermedad crónica, estamos hablando de una enfermedad de larga data, una enfermedad que está posicionada en el cuerpo y que normalmente para la medicina convencional o la medicina alopática, así es como se llama, la de los doctores hospitales y demás, se llama medicina alopática o medicina convencional. Para este enfoque son enfermedades que son incurables, que son enfermedades que van a requerir tratamiento, es decir, consumo de fármacos de por vida como un mecanismo de compensación al desequilibrio que está mostrando el cuerpo. Eso es una enfermedad crónica. Mientras que una enfermedad aguda es yo llego, me caigo, me tropiezo, me caigo, me quiebro un pie, una mano, lo que sea, y yo llego al hospital y me tienen que de repente pasar a cirugía o ponerme un yeso. O sea, eso es una situación de salud o una enfermedad, vamos a decirlo así, un escenario agudo, ¿ok? Es de choque, de momento. Una apendicitis, decía una de las chiquillas justamente. Eso también es una enfermedad aguda, ¿verdad? Es en el momento y hay que resolver. Para eso la medicina alopática, la medicina convencional es absolutamente maravillosa. Para la enfermedad crónica, ya lo dije, o sea, la medicina convencional encuentra un tope que es la parte de abordaje farmacológico y decirte, pues este es el diagnóstico, este padecimiento no tiene cura y lo único que vamos a hacer es remediar los síntomas o la incomodidad que puedes vivir a partir de esta desarmonización, no, no lo dicen así, pero bueno, a partir del marco de desequilibrio orgánico que está teniendo el cuerpo, pues lo que vamos a hacer es esto, medicar. Y no más, ¿verdad? Y hay algunas tan determinantes como te quedan tantos meses de vida o tanto tiempo de vida o estas van a ser tus condiciones. O sea, esa es, digamos, la posición de la medicina convencional. No digo que esté ni bien ni mal, simplemente es la forma en que opera ese ámbito, esa lógica de abordaje del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente cuando una persona está ante una enfermedad crónica, como se encuentra y topa con pared respecto a lo que la medicina puede resolver, eventualmente ese es el punto de inflexión en el cual se abre a terapias alternativas. Cuando ya no queda más nada, cuando ya no encuentra respuestas en el lugar en el único lugar en las que la he buscado y doy fe, porque yo también pasé por ahí, de no creer que existiera nada más y claramente como no lo creía, ni siquiera veía que existiese nada más, hasta el punto en donde vos te abrís y entonces la respuesta y la información empieza a llegar de múltiples vías. ¿Ok? Entonces, en ese momento de inflexión, la persona se abre. Eso es lo que muestra la serie. Precisamente su primer capítulo muestra a esta chica cuya una de sus amigas, ¿verdad? Cuya amiga, que siendo médica, ha tratado de ayudarla todo lo posible para que trate de sobrellevar el tema del cáncer, para que pueda superar este paso, digamos, de salud. Y ella se da cuenta y recibe el diagnóstico de ella, no hay más nada que hacer, ¿verdad? La desahucian, etcétera. Y ella se topa a alguien que tuvo una remisión y que hubiese creído ya que jamás esta persona iba a tener esa remisión. Entonces, donde ella se topa a esta persona, que de hecho es un niño y habla con su madre y la madre le cuenta que han hecho algo ahí alternativo, ella dice, pues yo ya no tengo nada que perder. Y ojo, este personaje dentro de la serie es una abogada, o sea, también es una mujer, vamos a decirlo así, de ciencia, es una mujer que está acostumbrada a que la forma de trabajar la enfermedad es desde la lógica, desde la pauta, desde la medicina convencional. Pero como ya no tiene nada que perder, porque ya la medicina le dijo, ya, o sea, estás lista, vas para el sobre, ¿verdad? Y para el sobre eterno, ¿verdad? Entonces yo no tengo nada que perder y dice, pues me aviento. Me aviento a eso incluso con fe y con esperanza de que algo pueda ser posible, que alguna respuesta pueda existir en este ámbito. Entonces, esa es la trama sobre la cual inicia la serie, ¿verdad? Este personaje que está en búsqueda de esas respuestas o de una forma diferente de trabajar o de conectar con su situación de salud y se lleva a sus dos amigas con ella. Al final, parte de lo que sucede en los dos primeros capítulos, voy a señalar aquí porque también voy a presentar digamos, bueno, este es el personaje que da pie a que se empiece a abrir la posibilidad de conectar con estas terapias, ¿verdad? Con esta terapia por ahí particular. Luego
de esto, ¿verdad? Una de sus amigas está pasando por una separación de pareja. Este tema se desarrolla mucho más adelante y se logra entender qué es lo que hay detrás del tema de pareja también. Lo mismo que su otra amiga, que siendo una mujer médica, o sea, una mujer de ciencia y demás, está súper enojada con que su amiga esté dándole protagonismo a una terapia que ella no considera válida. Y ella está en este grado de resistencia. Entonces, cosas, eh, vamos a decir, realmente acopladas a la realidad de lo que hace una constelación. Creo que aquí varias personas han estado probablemente. Voy a explicarlo en general, chicos. Ahí más bien me disculpan porque tal vez para muchos de ustedes es algo muy básico, pero esperamos, yo por lo menos espero que de repente esta información también llegue a gente que nunca ha constelado y que esto pueda ser también de beneficio para su comprensión. Pero bueno, cada constelación, cada proceso de acompañamiento desde una constelación familiar en concreto, es un espacio absolutamente único y diferente. Normalmente nunca atiende las expectativas de la persona y nunca la respuesta está desde la lógica o desde el lugar en que la persona se había imaginado en un primer momento. Eso es lo primero, ¿verdad? Cosas que suceden también en el acompañamiento desde constelaciones familiares. Hay diferentes escuelas, hay diferentes enfoques, hay distintos énfasis y entonces, ¿qué va a suceder? Cada persona que acompaña como terapeuta va a tener eh, un mismo tronco de principios comunes acerca de qué es, cómo funciona y hacia dónde llevar el proceso, pero la manera en que lo hacen es diferente o que lo hacemos es distinto, ¿verdad? Hay terapeutas que de repente trabajan más, voy a decirlo así, o sea, es como vamos de un punto A un punto B. La manera en que llevamos a la persona o acompañamos a la persona del punto A al punto B es lo que se vivencia de una manera distinta. ¿Ok? Entonces, cosas que acontecen en el primer capítulo, por ejemplo, se muestra una constelación. Esta parte en donde hay, decimos flashazos, ¿verdad? Como recuerdos de la historia de vida de alguien más. En algunas ocasiones, la persona consultante, en efecto, en su mundo interior, mientras ve la constelación y dependiendo del grado de comprensión de la realidad histórica de su familia, puede lograr armar internamente este mapa de información y ver cómo la constelación literal le está recreando una imagen que conocía entre el relato de mamá, el comentario de una abuela, lo que dijo un tío, y cómo cada una de estas piezas de información en la constelación empiezan a articularse y a cobrar un sentido de una historia concreta que se asocia precisamente al tema que la persona está trabajando, ¿verdad? Y entonces de repente voy a poner un tema ahí random, ¿verdad? Como es un tema de, es que yo no confío en mí, siento que me autosaboteo, que estoy en el síndrome de la impostora y cada vez que hay algo profesional para mí que me visibiliza, yo siento que me contraigo y en vez de avanzar, más bien empiezo a equivocarme en cosas, voy a decirlo así, equivocarme, o empiezo a fallar en mi trabajo o en mi puesto en cosas que yo tengo súper superadas, ¿verdad? Que ya había superado desde hace muchísimo tiempo. Y curiosamente, esto se suma, la cinia, esto se suma con que la persona en algún momento escuchó a su mamá decir como que que a las mujeres nunca se les daba bien los puestos de liderazgo, ¿verdad? Y luego por allá escuchó a la abuela en algún punto decir, no, es que nosotras nunca hemos tenido un protagonismo más allá de la casa, ¿verdad? Y luego por allá, insisto, otra persona hizo otro comentario. Y entonces cuando ve la imagen que le muestra la constelación siempre le va a mostrar una imagen, le va a dar información. Cuando ve esta imagen en la constelación, se da cuenta que todos esos comentarios vienen de una historia tal vez de 3, 4, 5 o 6 generaciones atrás, en donde una mujer no fue validada, donde no fue vista y por algún motivo particular, por algún campo de resonancia entre esa mujer de hace 60 años y ella
en el 2026, está repitiendo cómo esta mujer se sentía desde una historia totalmente diferente. Esto lo que llamamos es una identificación. Cuando estamos en resonancia con alguien dentro de la familia, que claramente 6 generaciones atrás está más que muerta, ¿verdad? Y como Julia, ¿cómo se va a conectar uno con alguien que ya está muerto y que además nunca conoció? Es irrelevante si conocen o no conocen a la persona. Las memorias del sistema, las memorias del alma familiar, nos habitan en nuestro ADN. Esto nada más por dato, que sé que ya lo han escuchado eventualmente. Lo estudia la epigenética comportamental acerca de cómo se heredan los traumas y cómo se heredan los traumas de personas que ni siquiera conocimos y claramente traumas de eventos que tampoco vivimos. Bien loco, pero sucede y ya está estudiado también. Entonces, la persona, ¿verdad?, está en esta identificación. Entonces, lo que vivió la ancestra en 1948 lo está viviendo esta descendiente 6 generaciones después en el 2026. ¿Cómo lo resuelve esto la ciencia? La ciencia no lo resuelve, porque esta conexión no es observable, y para que algo sea objeto de conocimiento y de estudio desde el paradigma científico, la cuestión que se está estudiando tiene que poderse observar. ¿Cómo? Pero Julio, se acaba de decir que lo estudia la epigenética comportamental, sí, a través del análisis del ADN y otras cosas más, pero eso al final se termina traduciendo en proteínas y no sé qué, y se tiene ahí la intuición de que hay un tema, pero la ciencia no ha logrado dar cómo es o por qué, si yo llevo la memoria de un montón de gente de mi sistema, en qué mundo se me ocurre a mí exactamente anclarme a ciertas memorias y no a otras. Eso todavía la ciencia todavía no sabe, y aunque ya tienen la idea de cómo se hereda la memoria de trauma, tampoco tiene forma de cómo resolverla, por lo menos no por la vía científica. Entonces aquí es donde entran precisamente estas terapias que justo, ¿qué es lo que hacen? Trabajar con la energía y con el campo espiritual de la persona. Recuerden que nada que tenga la palabra espiritual cabe en el paradigma científico. O sea, para el paradigma científico, para la ciencia, no, el alma y el espíritu es irrelevante. O sea, si hace 20, 30 años atrás, ni siquiera la ciencia reconocía que había una conexión entre la mente y el cuerpo. O sea, era como, no, o sea, nada que ver. O sea, una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo. Y hoy, por hoy, la misma ciencia ya se desdijo y sabe que, por supuesto, que hay una conexión absolutamente determinante entre la mente y el cuerpo. Y que el pensamiento es creador. Entonces, devolviéndonos a esto, ¿verdad? ¿Qué nos muestran estos procesos o este primer proceso en este primer capítulo? Una memoria de trauma infantil de esta chica, de este personaje, en donde ella, muy pequeña, tal vez serían unos 7 añitos más o menos, muere su padre, que luego más adelante, y quienes no lo han visto, lamento hacerles el spoiler, resulta que no era su papá, pero bueno, muere el que ella consideraba su padre en un evento traumático y en el cual queda ella congelada como un duelo no resuelto. Tema que además le marca tan profundamente que por eso es que ella estudia Derecho, para hacer justicia, porque al papá no le hicieron justicia. Ese fue un crimen que nunca se saldó. ¿Ok? Y entonces ahí vemos cómo un duelo no resuelto de su historia vital toma lugar para conectar con una memoria que también tiene que ver con el dolor de su madre por la pérdida de esta pareja, y parte del evento que se va a resolver más adelante es el tema de quién era realmente el papá de ella, que eso es parte también de lo que sostiene el asunto de la enfermedad. ¿Qué cosas no son acertadas, por lo menos desde los enfoques más, voy a decirlo así, digamos, tal y como les señalé, constelaciones familiares? Hay varias escuelas, hay varias formas de abordaje, hay varios estilos también. Bueno, varios no, me refiero a 2 concretamente. Hay un estilo más, vamos a decirlo así, como más tradicional, más como lo hacía Bert Hellinger, que incluso si ustedes lo buscan en YouTube pueden ver algunas aproximaciones de cómo él trabajaba, porque lo que hay en YouTube son en realidad supervisiones de grupos terapéuticos, pero bueno, digamos que por lo menos tienen una idea.
de cuál era su posición, cómo abordaba los grupos y demás. Y está el modelo de Brigitte Charpentier de Rives, que es una discípula de Hellinger, y que Hellinger por ahí del 2017 dijo, ella es, ¿ok? Es Brigitte la que queda dando continuidad al legado de todo esto. Entonces, realmente para gente que hace práctica profesionalizar idea de constelaciones, pasar de lejos por el trabajo de Brigitte Charpentier no sería un buen indicador. Nada más también para que ustedes pongan atención respecto a con quién se dejan acompañar, porque esto es importante. ¿Y por qué menciono a Brigitte? Porque ella tiene una forma de trabajo y una manera de constelar que es muy distinta a la manera tradicional y que permite hacerlo de una forma más segura. Y digo segura porque sí, gente. Para nada constelar es cosa menor. Estamos hablando de que todo lo que existe es energía. El hecho de que no podamos ver el campo del sistema familiar no quiere decir que esa energía es X, ¿verdad? O sea, en absoluto. Yo digo, ¿verdad? Es como cuando uno constela, es como te vas a meter a una planta de energía nuclear y vas a llegar eventualmente a uno de los focos de producción energética que es parte de lo que está creando tu situación vital de crisis y de tensión. Uno no se mete ahí con cualquiera, uno se mete con alguien que sepa y que vaya con muchísimo cuidado, porque es peligroso, y sí, es peligroso. Y decían mucha gente, es que eso es abrir portales. Sí, es abrir portales. Y tienes que saber que la persona con la que vas sabe qué hacer con ese portal, con esa energía, con lo que se muestra, tanto abrirlo como cerrarlo bien, ¿verdad? Y lo que sea que se vaya a hacer, poderlo hacer desde un lugar de muchísimo apego a estos principios de respeto y técnicamente que se requieren conocer, ¿ok? Entonces, haciendo este disclaimer, ¿verdad? Así como de, presten atención a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas no se hacen? Bajo ningún contexto se invita a constelar a una persona que no quiere constelar. Eso es algo que muestra bueno, el primer capítulo, ¿verdad? Esta médica, amiga de la chica, ¿verdad? ¿Por qué lo meten en la serie? Lo meten en la serie para darle trama y sobre todo para ver cómo una persona que estaba tan en contra y tan opuesta termina luego haciendo un proceso de transformación y de comprensión profunda y tal. Maravillosa esa idea, porque en efecto eso pasa. Yo creo que a toda la gente que ha trabajado con constelaciones pasamos eso, pero ese proceso puede tardar semanas, meses o años, ¿ok? En mi caso, a nivel personal, yo duré 2 años para acercarme a constelaciones, de siendo invitada y yo le decía a mi amiga, no, no quiero, no, no quiero, yo ahorita estoy con esto otro, no me interesa en este momento. ¿Por qué? Porque verdaderamente la persona que se resiste a constelar es porque tiene fidelidades particulares. Entonces, eso es lo primero. Una persona que no le interesa, que no quiere, que activamente vos ves, o sea, que donde vos le mencionas que vas a ir a constelar, cambia de tema, roga la cara, etcétera, etcétera, o sea, una persona que está en esa posición, no es conveniente impulsarla ni tratar de llevarla ni nada, porque lo único que vas a hacer es eventualmente crear un nuevo trauma en la persona, porque el proceso le va a mostrar algo que ella está o él está resistiendo activamente y vos la estás empujando a que vaya a ver algo para lo cual siente que no tiene tal vez los recursos o incluso ni siquiera lo piensa, simplemente siente la resistencia. Entonces, bajo ningún contexto se invita o, en mi caso personal, como consteladora, alguien que no está listo o preparado para va a estar dentro de un proceso grupal o en una invitación de un acompañamiento de este tipo. ¿Ok? No. Siguiente cosa que tampoco es cierta. En una constelación, que también esto es típicamente tema que se ve en la serie, ¿verdad? Es no participan en los procesos gente que se conozca entre sí. Entonces, supongamos,
que está Katia y estoy yo, ¿verdad? Y yo soy la que voy a constelar, pero Katia sabe obra y gracia de mi vida y yo le he contado todos mis temas con mis papás y no sé qué y no sé cuánto. Y si yo pido que Katia me represente a mi mamá, ella tiene demasiada información, tiene demasiado contexto. Su mente, consciente e inconscientemente, puede haber hecho ya juicios al respecto de mí, de mi mamá, de la relación que tenemos nosotras, de yo ser hija de ella ser mi mamá, de lo que hemos vivido, de las cosas que mi mamá ha vivenciado a través de mí y viceversa. O sea, esa, ese nivel de conexión con mi propia historia invalida que ella sea una buena representante para mí, tanto para mí como para mi mamá o para cualquier cosa dentro de mi constelación. Dicho esto, ese es otro error dentro de la constelación que muestra ese primer capítulo. No nos pueden representar gente que nos conocen, ¿verdad? Y ahí entran dos personas, bueno, no en la del primer capítulo, sino más bien en la del segundo capítulo, donde constela la otra amiga, y esta doctora entra como representante. O sea, por más que estaba representando, ojo, ella conocía perfectamente a su amiga y su historia y demás, pero lo que estaba mostrándose en ese segundo momento, en ese segundo capítulo y en ese proceso como tal, era de una ancestra de su amiga que ella no conocía. Era de una bisabuela, o sea, era la abuela de la mamá, o sea, ni siquiera era directamente alguien, o sea, su amiga no la conoció, por lo tanto no podía darle información. Y aún así, ¿qué pasó? En esa constelación representada en el segundo capítulo, incluyen como representantes a esta amiga y también incluyen a una expareja de esa misma amiga. Eso tampoco se va a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque ocupamos respetar y resguardar el campo de cualquier proyección, cualquier manipulación consciente o inconsciente, que es lo que muestra la constelación. O sea, ella siente una ira hacia este hombre que a su vez es su expareja y ella no logra entender y le es muy difícil entrar en un campo sutil en donde está canalizando información, en donde está percibiendo algo más grande. Y es muy difícil para ella separar su ira y su odio y su resentimiento contra esta expareja por un tema de un duelo no resuelto, que lo que está realmente viviendo a partir de la conexión con específicamente la ancestra de su amiga. Entonces, dicho esto, por eso no participan gente que se conozcan entre sí en los procesos de los otros, algo muy común. Y el otro día también me lo comentaba otra chica que también es consteladora y me decía, Julia, tengo unos hermanos que me están pidiendo que quieren hacer un proceso juntos y yo, pues no hay tema, digamos, si los vas a atender en sesión, ella está haciendo formación conmigo, ahora ya están terminando y ya están haciendo procesos prácticos y demás. Le dije, si es el final de cuentas, o sea, no pasa nada si ella, si de repente van los 4 hermanos, pero tienes que tener 4 o 5 personas que sean desconocidas para este primer grupo. Totalmente desconocidos, porque este segundo grupo de desconocidos son los que van a trabajar las constelaciones de este primer grupo, van a ser sus representantes y estos van a poder ser representantes en las constelaciones de estos porque no los conocen. Pero es necesaria esta imparcialidad, porque ya de por sí, por ejemplo, pongamos que el campo empieza a mostrar infidelidad, yo ya tengo mis juicios, mis puntos de vista, mis creencias limitantes, como decía, creo que Ciña por acá, sobre esto, entonces los llevo al campo de la constelación y Brigitte Charpentier dice, anulo el movimiento de la constelación. En el momento en que yo empiezo a proyectar o a incidir en la constelación, automáticamente la comprometo. En el mejor de los casos la dejo sin efecto. O sea, si les va bien, queda sin efecto la constelación. Y si no les va tan bien, una constelación mal dirigida tiene afectación negativa para el consultante, para los representantes y para el constelador. Y los sistemas familiares de todos ellos. Entonces, por eso les digo, no nos vamos a meter en un reactor nuclear, vayamos con cuidado, vayamos sabiendo que la persona sabe y demás cosas que no se hacen ya
por lo menos no desde lo que Brigitte justamente menciona para resguardar la seguridad del acompañamiento desde una constelación, cosas que no se hacen. Un constelador no toca a los representantes, no les dice ponte acá, no los lleva, no los empuja. En la serie lo vemos de forma constante. El constelador se mete en el campo y dirige cuál es el movimiento de reconciliación. Eso se hacía hace muchos años atrás. Ya no se estila. Y cuando hablo de muchos años atrás, estoy hablando de hace más de 20 años, porque Brigitte tiene tamaño rato de estar diciendo, incluso ya ha publicado libros en donde ella dice, un constelador no tiene derecho a hablarle a los representantes, no tiene derecho a tocar a los representantes, menos aún moverlos en el campo. Y tampoco tiene derecho, así como no puede hablarle a los representantes, tampoco tiene derecho a decirle a un representante, dile a este otro tal cosa. Tampoco tiene derecho. Entonces, ¿cómo se hace, Julia? ¿Cómo se hace en ese caso? En ese caso, el único o la única persona que le puede hablar al campo es el consultante. ¿Ok? Ciña dice que sí, eso se debe a las creencias limitantes. Creo que Ciña se refería justamente a este asunto de que una persona pueda estar en resistencia y demás. Simplemente es muy interesante porque cuando una persona normalmente se resiste a constelar, casi siempre tiene que ver el sostén a lealtades que sostiene. Valga la redundancia, tiene que ver con el sostén a lealtades sobre las cuales está intrincada. Entonces, por ejemplo, supongamos, en mi sistema, ok, las mujeres tienden a generar relaciones desiguales, relaciones de pareja desiguales, en donde las mujeres tienen mucho protagonismo, poder, autonomía y demás, y los hombres son casi como un accesorio mal necesario, ¿verdad? Son hombres niños, son hombres disminuidos, hombres que se dejan mandar y demás. Estoy hablando de términos reales, ¿verdad? Para mí eso nunca fue un problema. O sea, me explico, yo podía más o menos identificar como que eran hombres, vamos a decirlo así, como muy dóciles, como muy callados, como un tanto sumisos. Y así me conseguí un marido, por supuesto, porque ante todo hay que pertenecer, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo desde la lealtad ni siquiera tengo un punto de creencia porque las creencias son inconscientes. Y la lealtad es todavía más profunda porque es desde el inconsciente familiar. Entonces, la persona normalmente cuando está intrincado o está desde una lealtad no logra ver esas cosas. ¿Ok? Y por eso mismo la persona no va a constelar porque en realidad está siendo leal a su sistema sosteniendo ese patrón o sosteniendo esa dinámica que se traduce en una lealtad, insisto, puntual. ¿Ok? Entonces, el constelador no toca a los representantes, o no debería, no tendría esa posición de Brigitte en este punto, en este momento. No toca a los representantes, no los coloca en el campo, no coloca en su boca palabra alguna, ni tampoco entra en estos espacios de canalización que se ven en la serie, ¿verdad? O sea, sí recibimos, cuando facilitamos una constelación, podemos recibir información y podemos hacer esta conexión claramente con la lectura energética del campo, de lo que sea que esté mostrando, pero no entramos ahí en ojos en blanco o nos metemos como en este raid que muestra a veces la serie, de él canalizando información y de la nada sacando información como y se murió alguien de su familia, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no necesariamente se entra en ese nivel de detalle ni se entra a canalizar de esa manera en el momento. Eso ya tampoco se estila. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no, Julia? Y pues, o sea, es más información, ayuda a tener más claridad del proceso, de lo que está mostrando el campo, de lo que está mostrando la constelación. Porque la posibilidad de equivocarnos es muy alta, para empezar. Porque no estamos los consteladores exentos a juzgar. Entonces, entre menos sepamos, es más. Es tu máxima hellingeriana,
menos es más siempre. Y finalmente, lo que sea requerido para sanar el propio campo lo da. Y no necesitamos entenderlo, ni el consultante, ni la consteladora o constelador. De hecho, el abordaje más tradicional, que tiene que ver como con una intervención más activa del constelador en el campo y en el proceso de la constelación, yo me atrevo a decir, ya lo he mencionado en algunas ocasiones, pero me atrevo a decir que tiene que ver más con una cuestión de, vamos a ver, con una cuestión de protagonismo, ¿verdad? De querer mantener un cierto protagonismo y un determinado nivel de control. Pero realmente lo que sucede en el campo de una constelación no lo determina el constelador. Es decir, a ver, sí, no, el constelador es responsable de resguardar ese campo, de saber cuándo abrirlo, cuándo cerrarlo, y también de reconocer cuando hay algo en ese campo que requiere ser trabajado desde otra herramienta terapéutica, porque no es transgeneracional, no es sistémico, no es ancestral, no es familiar, sino es otra cosa, ¿verdad? Entonces también el constelador tendría que saber cuándo dar esa información, y por más que la intención del consultante era poder llevar a buen puerto esa constelación, pues no se puede, porque simplemente el tema no es para constelar, no es un tema que, aunque parecía en un inicio que se podía constelar, no es un tema que se pueda constelar, y hay que gestionar el cierre del proceso. Pero lo que voy es, realmente el movimiento de sanación no lo hace el constelador, lo hace algo muchísimo más grande de nosotros. Nosotros simplemente estamos ahí como testigos, sosteniendo con amor incondicional el campo, identificando aquello que es requerido, si es de incluirlo o no dentro del mismo proceso del movimiento, y listo, básicamente. Entonces, dicho estas cuestiones, creo que esto es lo esencial para empezar a mirar con unos ojos distintos la serie. Yo les invitaría la primera temporada. La primera temporada toca temas múltiples, ¿verdad? Empieza el primer capítulo hablando sobre temas de salud. El segundo capítulo ya empieza a hablar un poco más acerca de temas de pareja, ¿verdad? Hay temas de pérdidas gestacionales que también se hablan en la serie. También se habla, por ejemplo, del tema del éxito en el trabajo, la ruina y la parte económica. Eso también se muestra en la serie. Habla también de trauma y de conexión con la profesión, ¿verdad? Como nuestra memoria traumática infantil. Ya les decía, la serie empieza mostrando precisamente en el primer capítulo cómo este evento traumático vivido por este personaje la lleva a estudiar derecho de forma puntual. Y cómo esto se va a ver más adelante también, creo que no recuerdo si es en este o empezando la segunda temporada, siendo muy honesta, pero también el esposo de la doctora, ¿verdad? También es ingeniero, y también hay un capítulo en donde cuenta por qué él llega a ser ingeniero, que también tiene que ver con un evento traumático en su infancia. Entonces, esta primera temporada explora la relación con la mamá, la relación claramente con papá y todas las derivaciones de las cosas, de cómo, vamos a decirlo así, afecta justamente la dinámica vital actual. Eso va en la primera temporada. La segunda temporada sí tiene muy, pero muy fuerte y marcado el tema de pareja. Es como todos los tipos de pareja, las formas en que se estructuran, las dinámicas, etcétera, de pareja. Eso lo vamos a ver en la segunda temporada. Por lo menos en esta, que es lo que les quiero compartir en esta conversación, que ya voy cerrando. En la próxima charla voy a tomar algunos de los temas, probablemente igual voy a empezar a meter un poco más la conversación sobre la relación con la madre, y también vamos a ver por dónde va. Y también, si tienen como alguna inquietud particular, sería este un buen momento. Dice Pablo, a mí me parece interesante y he estado viendo la serie, pero me surgen algunas cuestiones como la evidencia hay que respalde la constelación y cómo se manejan los riesgos de interpretaciones erróneas, es decir, por algunas heridas y luego no poder conllevarla. Ay, no te entendí esta última parte de conllevarla. Hay algo muy interesante con respecto a que hay evidencia que respalde la constelación. En la mayor parte de los casos no hay ninguna. Hay un sentir de contundencia, de la persona reconoce que algo de esa historia
tiene que ver, aunque no conozca el detalle, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, cuando la persona se rinde a lo que este es un principio básico para el trabajo desde este enfoque terapéutico, la información llega incluso a veces de forma posterior. A veces la persona dice, por ejemplo, metemos a un representante en una constelación y dice, me pasó, por ejemplo, con un consultante, ¿verdad? Llegó y dijo que quería trabajar un tema como de prosperidad, me parece. Y entonces colocamos en la constelación una persona que le representase a él, una persona que representase la prosperidad, me parece, o el dinero, no recuerdo, era un tema relacionado a dinero. Y justamente cuando se abre el proceso, ¿verdad? Se le pregunta al representante de él cuántos años tiene y el representante dice que tiene 6 años, se percibe como niño, que tiene 6 años. Cuando yo vuelvo a ver al consultante directamente y le pregunto qué pasó a los 6 años en relación al dinero, él suelta el llanto y dice, a esa edad mi papá cayó en quiebra. Y en efecto, lo que representaba esta conexión con el dinero era su padre y el dolor por todo lo perdido. Entonces, eh, para ponerte en contexto, Pablo, eso pasa. Nos damos cuenta de esas cosas, pero solo el consultante. A veces está en la memoria de trauma que el consultante no lo recuerda directamente, pero la mayor parte del tiempo, el 80% del tiempo, sí lo recuerdan, sí tienen como algún grado de asociación de la cuestión emocional o del bloqueo particular que está diciendo su representante. No hay riesgos de interpretaciones erróneas porque lo primero, por lo menos desde mi enfoque, es no se interpreta. Una constelación nunca se interpreta porque siempre interpreta. En primer lugar, vamos a ver, una constelación sucede en un plano energético y espiritual que es muchísimo más grande que la capacidad cognitiva de un cerebro para poderlo entender. Por eso normalmente vivir una constelación, y creo que varios de los que están acá pueden dar fe de eso, se queda fuera de las palabras, porque no hay forma de poder traducir todo lo que se vivió en esa experiencia. Entonces, básicamente por eso no hay una interpretación, ¿verdad? La comprensión que la persona consultante se lleva de su proceso, yo normalmente sí le pregunto, ¿tienes una pregunta concreta que quieras hacerme? Y a partir de esa pregunta concreta tal vez le puedo dar alguna reflexión, pero no le voy a hacer una interpretación de la constelación, no va a decir como esto significaba tal cosa y este es que este es tu tarabuela porque por parte de tu papá, porque lo que se ve ahí es una memoria de trauma, no sé qué, eso no se hace. Por respeto al propio proceso, precisamente no se hace. Y básicamente, y a partir de ahí la persona sí se da cuenta, hay constelaciones que dicen como esta historia continuará y abren un espacio para que después pueda darse como una segunda parte en ese movimiento de reconciliación y de integración de lo que sea que esté mostrando. ¿Ok? Entonces, esta sería tal vez, chicos, ay, mi compartir del día de hoy, porque ustedes ya saben que a mí me apasiona esto y podríamos durar de aquí a las 10 de la noche, pero bueno, para hacerlo sostenible vamos a conversar hasta acá. Nos vemos de hoy en 8. Pueden invitar a quien que quieran participar, que de repente les suene. Tienen una semana para empezar a ver un capítulo o dos por ahí y tal vez si surge alguna duda de ustedes, Julia, y porque ahí sí podemos hacer interpretación un poco de qué es lo que muestra la serie y qué es lo que está detrás, por lo menos desde el enfoque y desde la comprensión sistémica, transgeneracional y de constelaciones, qué es lo que se está mostrando ahí. Así que espero que haya sido un ratito de provecho, que tengan una excelente noche y nos vemos en 8 días. Un abrazo grande. Mi otra yo, Cinia, mi otra yo. Un abrazo grande. Bye.